La lección anterior comenzamos a ver el lenguaje de programación Python. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es continuar, bueno, hacer un repaso ahí muy breve de lo que habíamos visto hasta el momento y luego ver ya la sintaxis más detallada de algunas de las estructuras que vamos a necesitar. Y vamos a dejar la parte de Fiona y Shapley, que son las bibliotecas geoespaciales, para la clase del jueves. Entonces, repaso lo que habíamos visto la vez pasada, así muy rápidamente. Python es un lenguaje de programación que es de propósito general, o sea, se usa prácticamente para cualquier cosa en estos días. Se ha vuelto muy popular en los últimos años y así lo demuestran varias de las investigaciones y de los instrumentos que hay para medir la popularidad de los lenguajes de programación. Se le atribuye parte de la popularidad al uso que tiene en ciencia de datos y en aprendizaje automatizado, aunque se usa, como les digo, pues para prácticamente cualquier cosa en estos días. También es considerado un buen lenguaje para aprender a programar y se ha vuelto popular también en ese sentido. Esa popularidad para el aprendizaje se debe, entre otras razones, a que el Python se diseñó desde el principio para que fuera fácil de leer y fácil de programar. Y se considera que requiere menos esfuerzo aprenderlo que otros lenguajes de programación que también se han utilizado en enseñanza. Bueno, el lenguaje nació por ahí de finales de la década de los 80, principios de los 90. Algunas de las características técnicas más importantes del lenguaje es interpretado y también tiene un sistema de tipos dinámico. Eso quiere decir que las variables pueden cambiar su tipo de datos en tiempos de ejecución del programa. Entonces, el lenguaje de programación es más flexible. Sin embargo, algunas de estas características también hacen que sea un poco más lento. Python no se caracteriza por ser particularmente eficiente, aunque hay algunas maneras de mejorar. Bueno, cuenta con administración automática de memoria, también soporta varios paradigmas de programación, como la programación orientada a objetos, la programación funcional y la programación procedimental, entre otros. Y es multiplataforma y se puede ejecutar en los sistemas operativos más populares. Hay varios principios de diseño que ha ido estructurando, que ha ido resumiendo la comunidad de Python. En particular está este que llaman el Zen de Python. Es una serie de, digamos, sí, de principios así muy generales de cómo programar y que se aplican de diferentes maneras. Hoy tal vez vamos a ver algunas de ellas. Hay también un conjunto de lo que llaman idioms de programación. Son como buenas prácticas a la hora de hacer tareas muy comunes, digamos, cómo recorrer una lista, cómo leer un archivo, cosas de ese tipo. Hay ya, digamos, pequeñas recetas que están inventadas para eso y que se recomienda seguir. Hay también una guía de estilo que es conveniente seguir con recomendaciones de temas como las sangrías, la línea longitud máxima de las líneas, cómo, cómo comentar y así varias, cómo codificar, o sea, qué codificación utilizar y varios otros aspectos por el estilo que vamos a ir viendo poco a poco. Están en este documento que es muy citado, se llama el PEP 8 y PEP era propuesta para la mejora. Proposal for Enhancement of, algo así. Ya se me olvidó. Era PEP. Sí, Proposal for Enhancement of Python. Propuesta para la mejora de Python, si mal no recuerdo. Entonces, hay una serie de documentos. La mayoría de lo que se hace en Python es software libre, incluyendo el interpretador de referencia que se llama CPython. Hay dos versiones, pero la 2 y la 3, la 2 prácticamente ha ido desapareciendo y ya no se le da más mantenimiento y todo lo importante ahorita está en Python 3. Y lo estamos viendo en este curso porque es uno de los lenguajes que tiene una amplia aplicación en el manejo de datos geoespaciales. En esta lista que habíamos visto de herramientas de software relacionadas con software geoespacial, podemos ver
cómo el Python se usa en casi todas como lenguaje de script, básicamente para que los usuarios, los programadores, entonces puedan extender la funcionalidad de estas herramientas mediante Python, aunque probablemente la base del software fue desarrollada en otro lenguaje que genera código más eficiente, típicamente C o C++. Y las herramientas para desarrollo puede ser un editor de texto, cualquiera, Visual Studio Code, el VI, el Atom, Notepad, cualquiera de esos. Hay ambientes integrados de desarrollo. Yo creo que el más popular es el PyCharm, que hay una versión gratuita, que creo que se llama comunitaria, y otra que es de pago, que es la Enterprise. Y el que nosotros vamos a utilizar más, aunque si alguien quiere, como les he dicho, puede probar con cualquiera de los otros, son los notebooks, que creo que los vamos a ir utilizando en dos modalidades: locales, con el ambiente que instalamos la vez pasada para la computadora de cada uno, y también con ambientes de ejecución en la nube, como por ejemplo el Google Colab. Bueno, y habíamos instalado entonces todo lo necesario, o casi todo lo necesario, una buena parte de lo que vamos a utilizar en el curso, mediante un ambiente de Conda, que instalamos con Anaconda o con Miniconda. Era más o menos así, le habíamos puesto un nombre, creo que le pusimos todos GeoPython. Le habíamos dado algunas características de configuración respecto a cuáles canales, a cuáles repositorios utilizar para instalar el software, y le habíamos dado una lista de paquetes para instalar. Habíamos dejado por fuera el Streamlit porque era un poco pesado. Bueno, entonces cada vez que queramos instalar algo nuevo aquí, solamente hay que activar el ambiente. Es conveniente volver a aplicar las instrucciones de configuración, y con conda install instalamos lo que sea necesario. Y cuando se termina de usar, lo desactivamos con conda deactivate. Bien, y habíamos comenzado también con la revisión de la sintaxis básica de Python. Bueno, entonces podemos continuar por ahí. Voy a iniciar entonces un notebook nuevo en el ambiente que habíamos hecho. Hacerlo en nuestra terminal. Conda para activar el ambiente, activate Python. Y voy a hacer algún directorio en algún lugar para guardar el notebook que vamos a ir haciendo. Le voy a poner práctica Python, digamos. Ahí existe. El de la vez pasada, seguro. Referencia Python. Ok. Listo. Y podemos entonces iniciar la interfaz del notebook con la instrucción Jupyter espacio notebook. Tengan en cuenta que al iniciarlo yo en este punto, o sea, en este directorio, este va a ser como el directorio padre de toda la interfaz a la que voy a entrar. O sea, no me puedo ir a niveles superiores, digamos a la raíz de mi disco. Si quisiera hacer eso, entonces tendría que iniciar el ambiente desde la raíz, por ejemplo. Ok, notebook. Eso lo que crea es un pequeño servidor interno, lo inicializa. Entonces recuerden que si les está dando problemas ahí con el muro de fuego o con el antivirus, entonces habría que darle permiso a esos puertos o desactivar también ese software. Ok, aquí estamos en la parte en donde podemos crear un notebook nuevo, y la manera de hacerlo es con new. Ahí nos da a escoger cuál es el kernel que queremos utilizar. El kernel se puede tomar como el lenguaje de programación, porque esto está disponible para varios lenguajes de programación. Yo solo tengo instalado el Python 3, entonces voy a utilizar ese. Y aquí entramos ya a la interfaz del notebook, que básicamente es un conjunto de celdas que pueden contener dos tipos de contenido principalmente: código en Python o el Markdown.
que se usa para hacer comentarios, documentar y demás. Bueno, y el Markdown también nos va a ayudar con las salidas gráficas como gráficos estadísticos y también con los mapas. Ok. Eh, Comencemos tal vez por aquí. Un encabezado, nivel 1, práctica de Python, como un repaso. Y esto me lo voy a llevar a otra ventana. Bueno, habíamos visto los comentarios que pueden ser de una línea o de múltiples líneas. En realidad, la manera de comentar múltiples líneas en Python es poniendo varios de una línea. Los de una línea empiezan con el carácter del hash, del gato. Entonces, cualquier, digamos, en algún editor de texto que entienda Python, lo que haría si marcamos toda una serie de líneas para comentar es que nos va a poner varios hash al inicio de las líneas. Hay una manera para las múltiples líneas que es con las 3 comillas dobles, pero esa está un poquillo más jalada del pelo porque funciona, pero fue ideada para otras cosas. Específicamente eso está relacionado con los docstring, que son una forma de documentar, por ejemplo, las funciones y los módulos y demás. Se colocan esos comentarios inmediatamente después de haber definido la función, por ejemplo, y esa manera entonces ya está integrada en herramientas de documentación como Sphinx y como Doxygen, por ejemplo. Ok, nada más para ir aquí al día. Bueno, le ponemos un título, práctica, Python. Bueno, no sé si he mencionado otra cosa que pueden hacer para trabajar aquí es descargar este notebook que está en el repositorio del curso. Entonces, por ejemplo, aquí IPYE se puede hacer en varios formatos. Entonces voy a utilizar el de IPYNB. Ahí se salva. Y a mí me lo dejó en otro lado. Aquí está. Me lo llevo a mi directorio. Y ya debe ser visible desde aquí. Ok, eso me ha estado dando durante el día de hoy, pero creo que no es grave. Ya les voy a decir por dónde está. Le voy a dar OK. ¿A ustedes les salió lo mismo? No sé si vieron la ventana cuando la abrí. Quedaba como un errorcillo de sintaxis. ¿Le salió? ¿O no? No, a mí no. No, OK, perfecto. Tal vez entonces es algo de mi máquina. Bueno, entonces, si quieren, pueden trabajar esto de esta forma ahí local y ir añadiendo sus propios comentarios. Otra manera es a través del Google Colab, entre otras de las opciones que hay para hacerlo remotamente en la nube. Yo creo que con solo ponerle Colab, por lo general, ahí en algún buscador, entonces lo lleva ahí al sitio de Google Colab, que como les he contado, es un ambiente para ejecutar notebooks. Aquí le puedo dar nuevo notebook. Y lo que me inicia aquí es una máquina virtual o un ambiente al menos, no sé internamente exactamente cómo es, que está en la nube, en algún servidor de Google. Lo primero que tendría que hacer aquí es darle conectar aquí a la derecha para que entonces me asigne recursos en esa infraestructura.
Entonces, como ven, siempre aquí en el plan gratuito aparece como 12 gigas de memoria y como 100 gigas de disco, que para los efectos del curso es más que suficiente. Y aquí a la izquierda, por ejemplo, en el icono que dice archivos, la carpeta, ahí puedo ver mi directorio local. Siempre pone un directorio que se llama Sample Data, que es el que tiene algunos datos de prueba. Y aquí entonces yo puedo ejecutar código en Python o poner celdas en Markdown, como estábamos haciendo hace un minuto. También puedo hacer otras cosas como ejecutar comandos de aquí del sistema operativo. Eso lo puedo hacer en cualquiera de las dos interfaces, la local o la remota. Por ejemplo, ls. Vean que le estoy poniendo antes el signo de admiración y luego pongo el comando, signo de cierre, ls-l, para que me dé un listado de los archivos que hay ahí y lo ejecuto con Shift Enter. Okay. Ahí está yendo entonces al sistema operativo y me está dando el contenido de mi directorio. Aquí yo puedo subir, esto es como Google Drive, entonces puedo subir archivos muy fácilmente. Vamos a ver, bueno, digamos este mismo. Ok, aquí me está recordando que en el momento en que yo deje de trabajar con ese ambiente, entonces esto se va a perder. No importa. Ahí está mi archivo. E igual puedo bajar los que hay aquí a mi computadora. Está grande ese. Otro más pequeño. El ritmo tal vez. Y creo que hay unas bibliotecas que permiten hacer esto de manera programática. Aquí algo que hay que tener en consideración en este ambiente en la nube es que no tenemos Conda. Entonces hay que usar el otro instalador, el que se llama pip, el otro administrador de paquetes. Hay varios paquetes aquí que ya están precargados, sobre todo los que se usan en ciencia de datos. Entonces yo puedo importar aquí. Importar, por ejemplo, el NumPy, que es uno de los más utilizados para ciencia de datos, el Pandas. Todos esos los tendría que instalar en otro caso, como instalamos como ya lo hicimos en el caso del Conda, pero otros no están disponibles. Por ejemplo, los que vamos a ver la próxima lección, el Fiona, creo que no. Ajá, no. Ese entonces, por ejemplo, habría que instalarlo mediante este administrador de paquetes que les estaba diciendo, el pip. Sería cuestión de darle pip install Fiona. Shift Enter. No olviden el signo de admiración al principio. Y ahí está ya instalado. Por supuesto, cuando yo deje de utilizar este ambiente y lo apague, entonces todo esto se pierde. Entonces, instrucciones como esta, las de instalación, habría que guardarlas aquí en el notebook. Y ahora sí ya puedo hacer el import. Ahí está. Habría que instalar de esa manera. Voy a ponerle un nombre a esto. Vamos, borren. Y una ventaja que tiene tenerlos aquí es que los puedo manejar en buena medida como un archivo más de Google Drive. Bueno, necesitan por supuesto una cuenta de Google para eso. Es gratis. En su Google Drive les crea una carpeta que se llama Colar Notebooks.
Aquí está. Aquí acabo yo de crear. Entonces, esto lo pueden compartir, lo pueden borrar y lo pueden manipular en general, como pueden manejar cualquier otro archivo en Google Drive. Entonces, ahí tienen dos opciones, trabajarlo en la nube o trabajarlo localmente. Bien, voy a seguirlo trabajando yo aquí localmente. Nada más para llevarlo, a ver, así como está ahí, los comentarios. Esto es un comentario de una línea. Y estos son comentarios de varias líneas. Ok. Y los otros son los docstrings que están ahí descritos en el sitio web. Eso en cuanto a comentarios. Luego los tipos de datos. Aquí puse una lista de los que yo creo que son los más comunes para nosotros. Los numéricos, enteros y punto flotante, booleanos, zoológicos, hileras de texto, listas, tuplas. Las tuplas son como las listas, solamente que no son modificables, no son inmutables, como dice la documentación de Python. Conjuntos, que son listas que no admiten repetidos y que no tienen noción de orden, como el concepto de conjuntos en matemática. Y los diccionarios, que son como mapeos o tablas hash, que a veces le llaman, como una serie de pares ordenados de atributo valor, como estos que tienen que ver con información sobre una persona, el nombre, el apellido, sexo, etcétera, etcétera. Es una llave, en este caso es el nombre, y un valor, que en este caso es Juan. Existen muchos otros tipos más, algunos especializados como fechas, las horas, los enumerados, y también los que van aportando los diferentes paquetes, ya sea manera de clases o de otra forma. Y todo se puede consultar en la documentación de la biblioteca estándar de Python. La biblioteca estándar de Python entiendo que es de las más extensas de los lenguajes de programación populares. Bueno, ahí están entonces los tipos numéricos, los booleanos, secuencias, que son estas como listas, tuplas, hileras de texto, y esos tipos especializados que les estaba mencionando, como para la fecha, las horas, multimedia, otras cosas. ¿Mm? Bueno, la función type nos sirve para ver algún tipo de datos. Se le pasa como argumento el valor que queremos evaluar y nos devuelve el tipo de datos. Las variables no se declaran de la misma forma en que se declara en otros lenguajes de programación, que hay que ponerles el tipo de datos por anticipado. Al ser este un lenguaje de tipos dinámicos, entonces basta con inicializar la variable con el valor que queremos utilizar de primero. Y recuerden que podemos cambiar ese tipo de datos en tiempo de ejecución. Aquí, primero es un número, luego es una hilera. Y aquí imprimimos el valor final, que es una hilera. Otros lenguajes de programación no nos permiten hacer eso, los que son fuertemente tipados, con tipos fuertes. Ok, estas son variables tipo numérico, tipo hilera de datos. Se pueden utilizar tanto hileras simples como dobles. Lo único que hay que tener es el cuidado de terminarlas de la misma manera en que se empezaron. Esto es una lista. Se define entre paréntesis cuadrados. Y luego vemos otras como las tuplas y los conjuntos. Bueno, las reglas para nombrar las variables y para nombrar otras construcciones del lenguaje en general, como las funciones,
son las típicas de cualquier lenguaje de programación. Tal vez lo más importante es que no pueden empezar con un número, aunque sí pueden usarse números en el resto del nombre de la variable. Entonces, x2, eso está bien. 2x, eso sí no me lo va a aceptar. Lo mismo, no me va a aceptar algunos símbolos como comillas, signos de pregunta. Creo que son los típicos de la mayoría de los lenguajes de programación. No puede haber espacios, entonces si quiere simular un espacio, se aconseja el guión bajo. Por supuesto, no pueden utilizarse palabras reservadas. Ahí está la lista. Se considera una buena práctica utilizar nombres en minúscula y con guiones bajos, y esa es una de las recomendaciones que hay en el PEP 8, entre muchas otras. Y por supuesto, se recomienda utilizar nombres significativos para las variables. Bueno, expresiones, habíamos hablado de las aritméticas, tiene los operadores usuales, la suma, la resta, multiplicación, tiene uno especial para división entera. Este creo que es como una herencia de la versión 2 de Python, que cuando uno utilizaba el guión, la barra, perdón, así solita, lo que le devolvía, si no me falla la memoria, era una división entera y había que hacer otra cosa para que nos diera la división real. Entonces, ahora tenemos dos, la división de cualquier clase y la entera, que solamente nos devuelve números enteros, el módulo, residuo, como le decimos a veces, y el operador de exponenciación. Esos son los operadores aritméticos, ustedes seguramente conocen de otros lenguajes. Luego los booleanos, el AND, el OR, el NOT, los usuales, lo mismo los operadores relacionales, igual, mayor que, menor que, estrictamente mayor que, estrictamente menor que, mayor igual que, menor igual que, el diferente también. Bueno, las hileras, ahora ya vamos a ver un poco más de hileras. Y pasamos a los condicionales, que creo que fue donde quedamos la lección pasada. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, profe, una pregunta. El and y el or es con la palabra, ¿verdad? No es con los símbolos que normalmente de ampersand y eso, ¿verdad? Y el No, pipe, aquí sí, como dijiste, digamos. con la palabra. Ajá, Ah, ok, ok. igual 1 más 2 and, por ejemplo. Ok. Perdón. ¿Qué está mal aquí? Esto creo. Ujú. Con la palabra, sí. En minúscula. And, or y not. Ok, ok, gracias. Con gusto. ¿Algo más? Ok. Si no, entonces comenzamos con los condicionales. Como ustedes bien saben, estas son instrucciones que permiten evaluar condiciones, que son expresiones lógicas o booleanas, y que alteran el flujo del programa dependiendo del valor que tenga esa expresión lógica. Bueno, aquí tenemos en el caso de Python la sentencia if, la clásica con su cláusula else correspondiente y también con la cláusula elif. Esos son básicamente las estructuras para condicionales que tenemos, la sintaxis para condicionales que tenemos en el caso de Python. Aquí no hay switch, por lo menos no lo había hasta hace muy poquito. La última versión de Python me parece que es la 3.10 y entiendo que esa por lo menos tenía planeado incorporarlo. Aquí está. Entonces habría que probar si ya está funcionando. Igual yo ahorita no lo emplearía mucho porque es común encontrarse todavía bibliotecas que estén en versiones anteriores de Python. Entonces, si ven esto, es todavía bastante nuevo. De momento yo creo que aquí nos la vamos a jugar con el else, el if, el else y
el if. Bueno, ¿cuál es la sintaxis del if? Puede ser un poco diferente a los lenguajes de programación que ustedes ya conocen. Bueno, tenemos la palabra reservada, el if, luego la condición, que es la expresión lógica, y ahí seguido vienen dos puntos. Y luego el bloque de sentencias. Noten que este bloque de sentencias, pueden ver el ejemplo también que hay abajo, no está delimitado como en el caso de otros lenguajes de programación por algún símbolo al principio, al final. Por ejemplo, en C o en Java me parece también que tenemos la llave que se abre y la llave que se cierra. En este caso, el bloque está definido por la sangría, por el indentation, que se llama en inglés. Uno muchas veces dice indentación, pero creo que esa palabra en español no existe. Ok, bueno, esta es una de las características de Python que lo hacen más legible y que también introduce algunos hábitos buenos de programación un poco a la fuerza, porque ya esa sangría que se recomienda siempre para efectos de legibilidad del programa no es opcional. Si no lo hacemos así, el programa no nos funciona. Ok, voy a llevarme este código que tenemos aquí. Bueno, ¿qué es lo que hace? Simplemente pregunta si una variable que se llama edad es menor que 18 y si es así, entonces ejecuta el bloque, que como ven, tiene la respectiva sangría en todas sus líneas. Estos son condicionales. Y este es el if. Ok, el ejemplo. Ejecutamos. En este caso, entonces se cumple la condición, edad es menor que 18 y se ejecutan los tres comandos del print, que es menor, que puede votar y que no puede tener licencia para conducir automóviles. Creo que es así. Y aquí puse el fin del programa nada más para que quede claro cuándo es que terminan. Por supuesto, si cambio esto a 20, entonces ya la condición no se cumple y el bloque no se ejecuta. Esta sangría puede ser de cualquier tamaño, de cualquier cantidad de espacios y siempre nos va a funcionar. Sin embargo, se recomienda, me llama la atención que lo haya puesto en rojo aquí, no sé si es que me está advirtiendo. Es una convención muy ampliamente utilizada en Python que sea de 4 espacios. Y así lo manejan siempre los editores de texto y los ambientes de desarrollo, incluyendo este. Y algo importante también que a veces da problemas es que no deben revolverse espacios y tabuladores. De hecho, ahora en la versión 3 de Python, siempre creo que es obligatorio utilizar siempre espacios. Antes se le daba alguna posibilidad a los tabuladores, pero eso daba problemas. Lo que puedas, la mayoría de los editores de texto, eso ya que son para programación, eso ya lo manejan bien, pero si no, lo que hay que recordar es, la manera más fácil, en mi opinión, es configurar el editor para que cuando yo presione Tab, entonces no ponga el tabulador realmente, sino que me agregue cierta cantidad de espacios. En este caso serían 4 espacios. ¿Ok? Ese es el if. Luego el else. El mismo, el mismo ejemplo. Si la condición del if no se cumple, entonces pasa al else independientemente. O sea, siempre lo hace.
que en este caso de mayor y menor de edad queda perfecto. Ujú. Ok, este no se cumple, no es menor que 18, entonces no ejecuta este bloque y pasa siempre a ejecutar el segundo, el del else, cuando la condición es falsa. Es adulta, sí puede votar y puede tener licencia. Y la otra cláusula que podemos agregar es el if, que nos permite hacer una cantidad de preguntas ahí entre el if y el else. Puedo tener tantos el if como yo quiera. Entonces aquí puedo agregar una categoría a la edad de las personas, que sea menor, que sea adulta o que sea adulta mayor. Si es menor que 18 es menor, si está entre 18 y 65 es adulta y si no, la opción que le queda es que sea adulta mayor. $65, adulto mayor, tiene 10 años, es menor, tiene 25, es adulto. Y yo puedo poner ahí en el medio tantos el if como yo quiera. Por otro lado, solamente puede haber un else, que siempre es que siempre tiene que estar al final. Y esos son los condicionales en Python que están muy relacionados con el concepto de bloque, que como les estaba diciendo, aquí está explicado, son conjuntos de sentencias contiguas que están tabulados entre comillas para no usar tabulador, con la misma cantidad de espacios. Y esa cantidad de espacios puede ser decidida por el programador, pero fuertemente se recomienda desde las buenas prácticas que ha hecho la comunidad de Python utilizar 4 espacios para el nivel de la sangría. No sé si dije indentación, si dije indentación está mal. Bueno, y aquí vienen ejemplos de varios casos de cómo poner sangrías en casos como en nombres de argumentos, de las funciones y cuando se le acaba uno el espacio en la línea, etcétera. Bueno, esos son los condicionales. ¿Alguna pregunta? No. Muy bien. Todo bien. Todo bien. Está fácil, ¿verdad? Sí. Ok, excepciones. Este es un mecanismo que probablemente también conocen de otros lenguajes de programación. Creo que no todos lo usan, pero sí bastantes. Son un mecanismo para manejar errores o situaciones inesperadas que se producen durante la ejecución de los programas. Entonces hay como, digámoslo así, una lista para ciertas cosas que pueden suceder. Bueno, esas cosas que pueden suceder, esas condiciones excepcionales se les llaman excepciones. Entonces, mediante este mecanismo, el curso de ejecución del programa se interrumpe cuando ocurre ese error y la excepción es levantada, es raised, dicen en inglés y aparece en la documentación. Y entonces el control pasa a otro bloque de instrucciones, el cual se encarga de manejar el error. Bueno, esto se hace a través de las sentencias que se llaman try y except, que son las que implementan el manejo de excepciones en el lenguaje Python. En el bloque del try se coloca el código que puede ocasionar que se levante la excepción. Y en el bloque except se ubica el código que maneja esa excepción. Eso es en realidad como un condicional y en muchos textos está explicado esto en la parte de condicionales. Vamos a verlo con un ejemplo. Digamos, tenemos una función, como aparece ahí, que se llama float. Voy a poner aquí un título. Excepciones. Ajá.
a la variable X le asigno el valor que me retorna la función float. La función float lo que hace es tomar una hilera de texto y la convierte a su representación como número en punto flotante. Entonces, si yo tengo es punto 14, aquí examino el valor de X, eso es lo que me da el 3.14. Ahora, si yo pongo algo que no sea un número realmente, por ejemplo, si ese punto decimal, en lugar utilizo una coma, eso no lo va a entender. Y ahí es donde se levanta la excepción donde yo puedo levantar la excepción. El error es, no puedo convertir la hilera a punto flotante. Bueno, es aquí donde podemos utilizar el mecanismo de las excepciones. Como viene aquí, ponemos el segmento de código que yo sé que me podría dar problemas en el bloque del try y en el bloque del except le imprimo por lo general, bueno, ahí manejo la excepción y puedo hacer muchísimas cosas. Aquí simplemente estoy diciendo que lo que se le está pasando como argumento a la función no es un número. Entonces, try los dos puntos. Cuando bajo, siempre tiene entonces los 4 espacios, que por supuesto son configurables, pero recomiendo no siempre usar 4. Float 3.14 y aquí en el except algún mensaje de error que sea más fácil de entender. Vamos, el argumento de float no corresponde a un número. Ok, ahí no pasa nada. Pero si yo pongo otra cosa aquí, no sé, una hilera. Entonces ya en lugar de generarme el mensaje de error interno de Python, yo puedo manejar la excepción. Bueno, el manejo de excepciones es algo más complejo y tiene algunas otras cláusulas, pero yo creo que de momento nos sirve en esa. Es similar a la que han visto seguramente en otros lenguajes de programación, por ejemplo Java. Recuerdo que tiene excepciones y varios más. Ok, eso es para el manejo de errores. Vamos a dejar esto para después. Ciclos. Bloques de instrucciones que se ejecutan varias veces, a veces se le llaman bucles, es lo que en inglés se le llaman loops, y en el caso de Python tenemos dos formas de implementarlos, a través de la sentencia while y la sentencia for, también que seguramente son bien conocidas para ustedes. Ciclos. While. Ok, la sintaxis del while, tenemos a la par una condición y luego un bloque de sentencias, el cual se ejecuta mientras que la condición sea verdadera. La idea, por supuesto, es que la condición en algún momento se vuelva falsa debido a lo que estamos haciendo aquí en el bloque de sentencias. De otra forma, tendríamos un ciclo infinito, el cual hay que salir ahí con esto, yo creo, de la manera más fácil. Entonces, procuren no hacerlo, a menos que realmente se necesite por algún motivo. Ok, ejemplos clásicos de esos, un contador de números ahí en orden ascendente, tengo n igual a 1, entonces mientras n menor igual que 5, sigue imprimiendo, le suma 1, perdón, en cada vuelta,
Y en el momento en que no sea menor o igual a 5, entonces se sale del ciclo while. Uh-huh. Bueno, esta construcción que es muy usual de implementar una variable con un 1 o con cualquier otro número, se puede simplificar poniendo más igual 1, que es como decir n es igual a n más 1. Es lo mismo. En muchos casos se recomienda usar esta por ser más sencilla y lo suficientemente legible. Ok, los otros ejemplos son similares. Bueno, aquí está el recorrido de una hilera. Vamos a ver este. Luego ya vamos a ver hileras con más detalle. Pero las hileras, como ustedes saben, pues tienen una posición que se accede mediante algún índice. En el caso de Python, la posición empieza en 0. O sea, el 0 es la L en este caso. Hay lenguajes que empiezan en 1. Este es en 0. Ahí simplemente está recorriendo la hilera y lo hace, va aumentando el n. Mientras que sea menor que la longitud de la hilera. Variable con la hilera y entre paréntesis cuadrados el índice al que quiero acceder, la posición. Muy bien. Bueno, aquí hay un ejemplo con una función que se llama input, que lo que hace es que me devuelve un valor que se le pregunta al usuario en la pantalla. Esto me funciona mejor por lo general cuando estoy desde la línea de comandos, pero creo que aquí también espero que no pegue, que no pegue el cuaderno de notas. Por ejemplo, ingrese su nombre. Y esto lo voy a guardar en una variable que se llama nombre. Ok, ahí me lo pide. Ok, no hay problema. Y en nombre queda lo que yo ingresé. Y noten que está como una hilera de texto. Entonces, si yo pido un número, digamos, luego, aquí abajo. Igual me lo va a devolver como una hilera. Si yo quiero entonces utilizar eso como un número, tendría que pasarlo por una función como esas que estábamos viendo, como la del float o también el int. Vamos a usar el int en este caso. Vamos, n es igual a int de n. Lo imprimí. Ahí está. Ahora sí es un número. Ok. Lo que hace el ejemplo, que está aquí en el sitio web, es seguir pidiendo el número hasta que se cumpla con alguna condición. En este caso, que esté en un rango entre 5 y 10.
Por favor, ingrese un número que está entre 5 y 10. Entonces, si le pongo 20, me dice que no. Le pongo 35, me lo sigue pidiendo. Y en el momento en que le pongo un 7, ahí se sale y me dice gracias. Esa es la primera sentencia para ciclos, el while. Y la otra es el for, que se utiliza mucho para recorrer alguna estructura, como por ejemplo una lista o una hilera. Entonces, se pone la palabra reservada for, se introduce una variable de iteración, que es la que va a asumir el valor de los elementos de la estructura conforme la vaya recorriendo la estructura, que es una secuencia. Una secuencia es como una lista o una tupla o una hilera, o también puede ser algo que se llama un rango. Creo que esos son los casos más usuales para Python. Bueno, y eso se sigue ejecutando en este bloque. El bloque de sentencias se sigue ejecutando mientras no termine yo de recorrer la estructura, la secuencia. Aquí en este ejemplo tenemos una lista de alumnos y ponemos esta variable para iterar que se llama alumnos, in alumnos, que es la lista, y se va recorriendo e imprimiendo un saludo a cada alumno. Ok, lo recorrió. Juan, María, Pedro, a cada uno le dijo buenos días. Este es otro tipo de secuencia, un rango, y el cual crea una secuencia de números entre el número inicial y luego b menos 1. Eso algunas veces causa confusión. O sea, esta parte es cerrada, si lo vemos como un intervalo en el lado del A, pero abierta en el lado del B. O sea, no incluye al B, no incluye el 11 en este caso. Voy a ponerlo aquí. Llega hasta el 10. Es un poco extraño, pero así está definido. Por lo menos para mí, me resulta extraño. Un ejemplo más que suma los elementos de una lista, caso típico, se inicializa un acumulado en cero, se va recorriendo la estructura y a ese acumulado se le suma el valor de turno. 3 más 41 más 2, etcétera, etcétera, y al final imprimimos el resultado. Esos son el while y el for. Tengo un par de sentencias para alterar los ciclos, digamos, si me quiero brincar algún ciclo o si me quiero salir antes, en el caso de que me quiera salir antes de que quiera finalizar el ciclo y pasar el control a las instrucciones que están después del ciclo, entonces puedo utilizar el break. Estoy recorriendo en este caso una lista. En el momento en que me encuentre un número que sea mayor que 20, entonces me salgo del ciclo, me salgo del for en este caso. Creo que se usan más con el for, pero también pueden funcionar con un while. Break. Ok, ahí está. Al llegar al 41, que es lo primero que hay, mayor a 20, entonces se sale. Y el otro es el continuo, el cual no hace que uno se salga del ciclo totalmente, pero sino que se brinca una iteración, una vuelta del ciclo, digámoslo así.
Ok, esos son los ciclos, funciones. Son conjuntos de sentencias que tienen un nombre y realizan una tarea específica. Típicamente devuelven el resultado de algún cálculo matemático, un procesamiento de texto o algo así. Reciben datos de entrada que llamamos argumentos y retornan un valor. Bueno, ustedes conocen bien las ventajas del uso de funciones, mejoran la legibilidad de los programas, los hacen más estructurados, evitan la duplicidad de código fuente, facilitan el mantenimiento, la reutilización de código y muchas otras más. Bueno, en Python, que tiene una biblioteca estándar bastante extensa, tenemos una buena lista de funciones predefinidas, de las cuales hemos utilizado algunas hasta el momento. También en los otros módulos de la biblioteca estándar, en otras, sí, otros módulos o bibliotecas, por ejemplo, MAT, que es para matemáticas, tenemos otra cantidad de funciones. Aquí, vean, por ejemplo, cómo se usa. Aquí esto no hay que instalarlo, porque está en la biblioteca estándar. Qué raro, no me deja copiar. Estos son funciones. Ok, entonces importamos el módulo o biblioteca con la palabra import, como ya hemos visto, y el nombre. Y ahí ya tenemos acceso a todas las funciones que hay en la biblioteca MAT. Aquí no me deja darle clic. Bueno, ahí pueden ver. Eso lo que hay en MAT es lo típico, ese tipo de bibliotecas, como funciones trigonométricas, para redondear y ese tipo de cosas. Aquí es necesario llamarlo de esta manera, mat punto y el nombre de la función, a no ser que yo especifique que quiero el factorial, la función en cuestión, en este caso el factorial. Si yo pongo así nomás, factorial de 4, ahí me dice que no está encontrando, bueno, le di import aquí para comenzar, ¿sí, verdad? Ahí me está diciendo que no está encontrando la función. Si añado, lo voy a meter en alguna parte, f igual factorial de 4 igual a f, no está funcionando. Si ya pongo el mat punto factorial, ahí sí la encuentra. Otra cosa que puedo hacer es decirle, vamos a ver si me acuerdo, es from mat import factorial. Así. Ajá. Ajá. Esa forma también es permitida. Entonces, si yo voy a utilizar solamente una parte de la biblioteca, tal vez no todas las funciones, puedo hacerlo de esta forma y ahí luego irle poniendo más, etcétera, etcétera, las que haya. Supongo que esas existen, no estoy seguro. Ok, bueno, estábamos hablando de las funciones, sí, las que hay en otros módulos como el factorial. Hay otro montón de módulos más en la biblioteca estándar y por supuesto también en los paquetes externos que podemos instalar, como hace un rato instalamos, por ejemplo, el Shapely. Las maneras más típicas de instalar los paquetes es a través de pip y conda. pip es el mecanismo que existe desde hace muchos años y está muy integrado con el Python Package Index, que es este repositorio en donde están agrupados todos los módulos que va construyendo la comunidad de Python y que los quieren hacer públicos para que otras personas los usen. Entonces vean que ya hay más de 350,000 proyectos. Ahí está la documentación de las diferentes
bibliotecas, digamos el Fiona, que es lo que vamos a ver la vez pasada, la próxima lección, las direcciones, a dónde está la documentación, ejemplos del uso, etcétera, etcétera. Y así, entonces el PIP se puede conectar con este repositorio y instalar los paquetes. Y el Conda, ya vimos cómo funciona. Por cierto que dentro del Conda dentro de un ambiente Conda yo puedo instalar con PIP también, si es del caso, pero por lo general se usa sus propios comandos de instalación. Y hay otros que no hemos visto. Por ejemplo, hay uno que se llama Mamba, que pueden ver ahí, probablemente se lo encontrarán en algunos de los ejemplos. Ok, Python Package Index, ya hablamos. Ahora, supongamos que queremos definir nuevas funciones. En los ejemplos que había arriba, yo creo que ya habíamos puesto una, vamos a ver, sí, como por ejemplo esta, que calcula el índice de masa corporal de una persona, se le pasan dos valores, el peso en metros, perdón, el peso en kilogramos y la estatura en metros. Y lo que devuelve es el peso entre la estatura elevado al cuadrado. Eso da un número que luego se interpreta como que la persona tiene, si tiene sobrepeso, si tiene peso normal o si está baja de peso. Entonces, ¿cuál es la sintaxis? La palabra definida def, luego el nombre de la función, los argumentos separados por comas, entre paréntesis, los dos puntos, el bloque de sentencias con la sangría y el valor de retorno. El nombre de la función es elegido por el usuario, de más o menos con las mismas reglas, las mismas exactamente yo creo, para los nombres de las variables, o sea que no puede empezar con un número, que no puede tener caracteres extraños ahí como signos de pregunta, menor que o algo así por el estilo. Los argumentos se especifican entre paréntesis y se separan por comas, debía haber puesto aquí. Si la función no tiene argumentos, entonces se ponen los paréntesis vacíos. Y la palabra reservada return especifica el valor de retorno de la función. Entonces, un ejemplo de los clásicos para documentar estos casos, para ilustrar estos casos, una función que pase de Fahrenheit a Celsius. Entonces, le entra el argumento de los grados Fahrenheit, hace el cálculo y lo retorna. Por supuesto, el return podría ir directamente con esta expresión aquí. Y a la hora de llamar a la función, pues simplemente ponemos entre paréntesis el valor que le queremos pasar. Ok, probémoslo. Ahí está. Creo que menos 32. Bueno, 32. Que son 0 grados centígrados. Sí. Ok, así se definen con el def, nombre de la función, argumentos entre paréntesis, return al final, y así se llaman. Nombre de la función y entre paréntesis los argumentos, si es que los hay. Típicamente los hay. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, hagamos entonces un pequeño ejercicio. Hagamos un pequeño programa que le solicite al usuario su peso y su estatura con el input que acabamos de ver. Luego calcule el índice de masa corporal, es como está ahí al principio, y si quieren más documentación, aquí está. Les van a poner ahí la misma fórmula que hemos estado utilizando. Y que además
de indicar el valor del índice, o sea, el número, que nos diga si es considerado bajo, si es menor que 18.5, si es normal entre 18.5 y 25, o si es mayor o igual que 25. Entonces, esta parte lo haríamos seguramente con un condicional. Ok, hagamos esto, porfa, antes de irnos al receso, para ver si, qué qué tanto estamos captando de todo esto. ¿De acuerdo? Ok. Ok, 5 minutos. Voy a pausar la grabación. ¿Cómo lo ven el Python? A Perdón, mí me profe, ¿qué gusta preguntó? todo. ¿Cómo lo ven el Python, el Ah, lenguaje? está muy chiva. Está muy Sí. chiva. Y de hecho, me gustó mucho esta página que usted hizo, así como una sola página con todo, porque era que yo anduve buscando varios y es como molesto andar buscando ejemplos. Este trae como todo en una sola, me pareció muy práctico, muy bueno. Ah, bueno, me alegra mucho. Ok, sí, es un lenguaje hecho para que sea fácil. Entonces, espero que la sintaxis del lenguaje en sí no sea problema. Ok, sí, de todas maneras, ahí vamos a ir un poco más despacio, en cualquier caso. Hacemos entonces el receso aquí. Son las 18:47. Nos vemos a las 19. ¿De acuerdo? Está bien, profe. Ok, Ok. bien, gracias. Programación orientada a objetos. Como mencionamos al principio, el lenguaje Python da soporte a varios paradigmas de programación, la funcional, la procedimental y la orientada a objetos. Entonces vamos a detenernos brevemente en esa última porque muchas de los paquetes que vamos a utilizar utilizan ese estilo de programación, ese paradigma. Entonces, recordando, la programación orientada a objetos está basada en el concepto de objeto y básicamente los objetos son, digámoslo así, entidades que poseen un estado y un comportamiento. El estado está implementado a través de un conjunto de variables que llamamos propiedades y el comportamiento a través de un conjunto de funciones que llamamos métodos. Y los objetos se agrupan en clases. Todos los objetos de una clase tienen los mismos métodos y propiedades. Entonces, la clase puede verse como una especie de plantilla, un machote, que como decimos aquí, a partir de la cual se crean objetos. Y un objeto creado a partir de una clase se llama también una instancia de esa clase. Bueno, aquí puse uno de los ejemplos típicos, creo, para introducir este concepto de clases y programación orientada a objetos. Es una clase de cuenta bancaria, la cual tiene dos propiedades: el nombre del propietario, que es una hilera, y un balance. El nombre del propietario lo inicializamos como una hilera vacía y el balance en cero. Y aquí estamos definiendo algunos métodos. Los principales tal vez son el de depositar. Especificamos un monto y lo que hace ese método de depositar es ir a la variable balance. Self.balance quiere decir que estamos accediendo a la variable que es balance, que está definida como propiedad de la clase. Podría haber otras variables balance ahí en la definición de la función, pero aquí nos aseguramos de esa manera que sea esta de aquí. Y le sumamos el monto que nos está llegando como argumento. Y para retirar es análogo, solo que en lugar de sumar, le restamos. Luego tenemos un método que se llama init, que siempre se define y es con esa sintaxis de los dos guiones bajos al principio y al final, y le pasamos como argumentos el nombre del propietario y el balance. Se asignan. Y un método que se llama imprimir información, que lo que hace es desplegarme la información de esa cuenta, así como una hilera de texto. En este caso, el nombre del propietario y el nombre
el balance de esa cuenta. Vean que siempre tenemos entre los argumentos, aunque no los referenciemos, no los usemos en el cuerpo de los métodos, algo que se llama self, que es un argumento que hace referencia al objeto mismo. Esto es para poder hacer este tipo de cosas. ¿Y qué más? Pues básicamente eso es. Y luego están los ejemplos aquí abajo de cómo es que creamos objetos con esa sintaxis y cómo invocamos a los métodos. Básicamente con la conocida sintaxis de punto, nombre del objeto, punto y nombre del método. Probemos. Entonces voy a copiar aquí la definición de la clase. Esto es programación orientada a objetos. Y la definición de la clase, cuenta bancaria. Y abajo hay algunos ejemplos de creación de objetos, de instancias de esa clase y de invocación a los métodos. De Juan Pérez. Ok, empezó con 1000. Sumó 5000, depositó 5000, vamos a depositarle más. Depositar, depositar. 2000. Ahí está 8000 y le quitamos. Retirar 3000. Ahí está. Bueno, igual creo que esto es terreno conocido para todos, o por lo menos la mayoría de ustedes. No creo que en este curso nos pongamos a definir muchas clases, pero sí más bien a utilizar las que están ya definidas en los diferentes paquetes que vamos a utilizar. Pero me parece importante que vean cómo es que funciona por dentro, por lo menos que tengan una idea general. Porque muchas de las clases que vamos a utilizar, muchos de los tipos de datos y de las estructuras utilizan este paradigma. Ok, vamos precisamente a eso, para ver otros tipos de datos un poco más complejos, como las cadenas de caracteres, las secuencias y los diccionarios. Las cadenas de caracteres, como ya hemos visto, se definen con la clase str. Entonces, más o menos funciona así. Uno busca, ve la documentación, cuando quiere hacer algo con esta clase, ve la documentación y todos los métodos que tiene ahí. Entonces, se fija qué es lo con qué herramientas cuenta para hacer lo que se requiera. Buscarlo aquí o, por supuesto, buscar en Google o en Stack Overflow. Entonces, en el caso de las hileras, hay, por ejemplo, métodos para capitalizarlo. Esto es para poner en mayúscula el primer carácter, para centrar, para buscar en una hilera que esté dentro de otra, para pasarlo todo a mayúscula o todo a minúscula, o para preguntar si eso es minúscula o minúscula, que hay un join. Por ahí están los ejemplos que vamos a ver la próxima lección, como para juntar una concatenar una hilera e introducir un carácter de concatenación, por ejemplo, comas, guiones o algo así por el estilo. Bien. Entonces, este es un ejemplo del capitalize. Esto es str. 1, 2, 3. Ajá. Lo pasa todo. No, todo no, perdón, solo la primera letra.
a mayúscula. El lower lo pasa todo a... Hola, punto, lower, toda minúscula. ¿Qué más hay aquí? Casefont. Centercom. Estaba buscando una. Is title. Ya en esta. Digamos, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Is title. Ajá. Aquí me devuelve que no. Pero si le paso a mayúscula las primeras letras de cada palabra. Un poco. ¿Qué me está faltando? No aguanto nada. El D y el A. Ahí está. Eso es para verificar si una hilera tiene, tiene esa forma, que es la que se recomienda para un título, pero en inglés. En español entiendo que no debe ser así. En español estaba bien como estaba al principio. Solo el nombre de... Queda la duda con el don. Creo que así, es como debería ser. No debe ir todas las palabras en mayúscula. A veces encuentro uno eso en las tesis y otras cosas, pero creo que así es como es indicado. Ok. Bueno, y ahí hay un montón de funciones de ese tipo. Vamos a ver esta, digamos, el join. Digamos que tengo aquí una coma y la llamo con el join con una lista que tiene A, B, C. Ok, lo que hace entonces es devolverme una hilera que tiene los elementos de la lista concatenados con lo que yo le haya dicho. Se lo voy a poner con otra cosa para que no se confunda como con las comas que ya están, que son parte de la sintaxis de la definición de la lista. Entonces, el objeto, que puede ser, por supuesto, aquí estoy usando constantes, puede ser una variable, por ejemplo, o alguna otra expresión, el nombre del método que estoy aplicando y luego los argumentos, si es del caso, como con el join. Esas son hileras. Y de manera, bueno, formateo de hileras ya lo habíamos visto, que se utiliza mucho. Ponemos en nuestra hilera una serie de placeholders que están aquí con paréntesis, con llave que se abre y con llave que se cierra. Luego usamos la función format y ponemos los valores con los que queremos sustituir los placeholders. Y es útil para formatear, por ejemplo, números decimales para limitar la cantidad de números decimales o también para algunos valores especiales, típicamente fechas y horas. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo que me imprima la relación entre la circunferencia y el diámetro, o sea, el número pi, pero que ponga solamente 4 decimales.
Aquí se lo paso entonces a 2. Y ahí en la documentación están todas las opciones que se pueden utilizar, que son similares a las que hay en otras herramientas y en otros lenguajes de programación. Y esto es para formatear fechas y horas. Paso aquí una función que me devuelve un objeto de tipo datetime, año, mes, día, la hora y los minutos. Y hay una serie ahí de opciones para formatear eso. Ok, formateo de leras. Luego la clase list, que la he mencionado varias veces. List es parte de una familia de clases que se llaman secuencias. Secuencias son conjuntos de valores que tienen posiciones y que tienen algún orden entre sí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la lista que está definida entre paréntesis cuadrados siempre y sus valores separados por comas. Ok. Entonces puedo acceder a los elementos de la lista mediante su índice, que es como su posición. Y la primera posición es la 0. Ese es un 10. 0, 2, 3, 4. Me parece que es la última. Ajá. Y si le pongo 5, como adivinarán, me va a dar un error de índice fuera de rango. Entonces, esa sería probablemente una excepción que habría que manejar. ¿Qué más? Puedo utilizar índices negativos, ajá, como para recorrer la lista en sentido contrario. Pues -1 es el último, -2 es el penúltimo, y ahí va. Vamos a ver qué más. Hay una serie de métodos que puedo utilizar, como el append, para añadirle elementos a la lista. Las listas, por cierto, pueden tener, ¿qué hice aquí? ¿Será ese uno? Por si acaso. Eh, una serie de métodos típicos de estas estructuras de datos, como el append, que me agrega al final. Entonces aquí lista, me quedo con eso. Creo que puedo agregar varios. También si quiero insertar en una posición específica, lista, insert, vamos a ver, la posición 0, quiero ponerle un -1. Ya está la lista, ya modificada. Y bueno, así hay una serie ahí de métodos que suman, que sacan el promedio, que juntan dos listas, etcétera, etcétera, que borran elementos de una lista. Hay varias maneras de hacerlo. Aquí no lo puse, pero están también las tuplas. Voy a poner aquí tuple, que son muy similares a las listas, pero que yo no puedo modificar. Entonces, digamos, pongo tupla igual bueno, y yo puedo modificar, de hecho eso no lo hicimos aquí, puedo modificar el valor de una lista, digamos lista 0 igual -100. Y lista, queda modificado, no hay ningún problema. Bueno, y ya lo habíamos modificado con el append también. Bueno, una tupla es bastante similar, pero no la puedo modificar, es inmutable, dice la documentación. Entonces, si yo quiero hacer algo así como tupla 0 igual -1, ahí me dice
el objeto tupla no soporta la asignación de un, o sea, en pocas palabras, en otras palabras, no se puede modificar. En algunos casos es conveniente tener tuplas, porque uno sabe que no va a modificar las listas. Un caso típico es cuando uno quiere de una función devolver varios valores, por ejemplo, que quiera devolver un par de coordenadas, X y Y, una forma acostumbrada de hacer eso y que de hecho la usan varias de las funciones de algunas de las bibliotecas que vamos a emplear, es devolverlo como una tupla. Y luego uno, por supuesto, si quiere, lo transforma en una lista, si ve que luego lo va a modificar. Pero así en su estado original no se puede, son inmutables. Esas son las tuplas. Similares a las listas, los métodos son bastante parecidos, solamente que no incluye, por supuesto, los que consideran modificación. Luego tenemos la clase dict. Esta es una clase sumamente importante porque ya nos permite empezar a manejar datos con estructuras que ya van apuntando hacia un nivel más alto. Bueno, el diccionario lo que implementa es un conjunto de pares ordenados de la forma atributo-valor. Aquí tenemos, por ejemplo, uno que corresponde a una persona y tiene dos atributos que llaman keys en inglés, la cédula, eh, el nombre, son tres, perdón, y el apellido, y cada uno con su respectivo valor. Ya está nuestro diccionario de ejemplo. Y los métodos que tenemos para la clase de los diccionarios típicamente tienen que ver con asignar nuevos valores, agregar pares ordenados de estos a un diccionario, modificar el valor de acuerdo con una llave, recuperar el valor de una llave y así por el estilo. Entonces, si aquí, por ejemplo, quiero ver la cédula de la persona, entonces pongo entre paréntesis cuadrados y entre comillas la palabra cédula, que es el valor de esa propiedad, digámoslo así, de ese atributo, sería la expresión mejor. Aquí, ok, esa es la que definimos y lo mismo se puede hacer con cualquiera de los otros atributos. Y hay una serie de métodos ahí, como por ejemplo para ver si una llave existe, para ver todos los pares ordenados, o sea, todo el conjunto de datos que corresponde a ese diccionario, a ese registro, las llaves, o sea, los atributos, y los valores. Y con esto entonces ya podemos empezar a juntar registros y así hacer tablas y estructuras más complejas para el análisis de datos. Hay bibliotecas que permiten hacer eso más ágilmente. Vamos a usar mucho los diccionarios en lo que resta del curso, por esos motivos, porque permiten elaborar estructuras de datos más complejas. Y para terminar, por el día de hoy, vamos a ver brevemente cómo es que se manejan los archivos en Python. Yo no creo que vayamos a utilizar mucho los métodos clásicos que seguramente ustedes han visto en otros lenguajes, como abrirlo para lectura, para escritura, luego cerrarlo, etcétera, etcétera. Por un lado, Python con algunos idioms agiliza eso un poquito y luego nosotros vamos a ver herramientas de más alto nivel, bibliotecas de Python de más alto nivel que, por ejemplo, de una sola vez leen un archivo CSV o un shapefile, un archivo vectorial, lo que sea, y lo cargan en memoria sin tener que utilizar directamente estos procedimientos, pero en algunos casos puede que sea útil. La clase que viene, por ejemplo, es donde creo que los vamos a usar más, con Fiona y con Shapely, en donde sí necesitamos abrir los archivos a un nivel más bajo. Bueno, como ustedes saben, los archivos lo que nos proporcionan es una forma de almacenar datos de manera persistente, no volátil. Y en Python
hay un tipo de datos que se llama file y tiene definida una serie de operaciones, esas típicas. Open para abrir el archivo, read para leer datos, write y close. Bueno, ¿cómo leemos típicamente archivos en Python? Podemos hacerlo con esas funciones, con el abrir y con el cerrar, pero uno de los idioms de Python, uno de los estilos de programación, lo que sugiere es, más que estilos, esas recetas, digamos, de programación, lo que sugiere es utilizar una palabra reservada que se llama with, la cual abre el archivo y cuando termino de hacer lo que haya en el bloque del with, automáticamente me lo cierra. Entonces, intuitivamente es más claro y me ahorra ese problema de andar dejando los archivos abiertos, que como ustedes saben puede dar problemas. Bueno, bueno, aquí hay un pequeño archivito que se llama maravillasantiguas.csv. Vamos a ver cómo lo obtenemos. Bueno, una forma, ya se los voy a pasar yo, pero nada más por el chat, pero nada más para que lo tengan en cuenta, una manera es yéndose al repositorio, o sea, en GitHub, voy a volverme para abrirlo en otra pestaña. Sí. Me voy al repositorio, nada más para que conozcan la estructura. Todo lo que yo les presento aquí está en esta carpeta que se llama contenido y ahí está dividido por las secciones A y B, como aparece en la tabla de contenidos, está aquí, entonces estamos en la B. Y ahí están los notebooks y los archivos en Markdown. Esto es lo de la vez pasada, perdón, la próxima lección y voy a pasarlo aquí a datos. Bueno, en datos justamente es en donde están esos dos archivos que necesitamos, maravillas antiguas y maravillas nuevas. Entonces, una manera de obtenerlos, darle clic a cualquiera, antiguas. Aquí el GitHub me lo pone así formateado bonito porque es un archivo CSV y sabe cómo leerlo, así con filas y columnas, pero yo para traerlo a mi computadora eh, puedo presionar aquí RAW o como venga en español, entonces ya me aparece el archivo en su forma original y aquí con el botón derecho del mouse, salvar como, ajá, ahí me lo salva como CSV y me lo puedo llevar a mi directorio. Referencia Python, ahí está. Y lo mismo con el otro, el de maravillas nuevas. RAW, para verlo así en bruto. Salvar como. Ya está. Vamos a ver. Sí, aquí está. Son archivos separados por comas. Uno tiene las 7 maravillas del mundo antiguo. Estas son las nuevas. Bueno, son 4 columnas, el nombre, el país en donde está ubicada y la longitud y la latitud. ¿Los descargaron? Sí, profe. Ok, voy a ponerlos aquí de todas maneras. Aquí están. Son antiguas y las nuevas. Los estoy pasando al chat. Parece que hay que hacerlos una por una. Ahí hay uno, maravillas antiguas y maravillas nuevas. Ok, eso es para que les corran esos ejemplos. Ok, regresamos entonces al manejo de archivos. ¿Cómo lo hacemos con el with? Usamos aquí la función open, damos la ruta del archivo, en este caso yo lo tenía en datos, y especificamos un modo en el que queremos abrir el archivo.
Yo creo que R de read es el que se utiliza por defecto. O sea que si no pongo nada aquí, asume que lo voy a hacer como en modo lectura. Otros modos son el W, del write, del A, del append. Ah, bueno, aquí estaban en alguna parte. Pero... Ok, el A del append, hay por ejemplo un WB que es write binary, RB, read binary y hay varias combinaciones. Pero los típicos son esos, creo yo, lectura, escritura y append, de agregar. Ok, con esto entonces, con ese with y con ese for, voy leyendo el archivo línea por línea. Aquí lo que vamos a usar nosotros de texto son archivos CSV, que como vamos a ver más adelante tienen algunas formas especiales para manejarse, que hacen la vida un poco más sencilla y no tener que accederlo todo a un nivel tan bajo. Muy bien, voy para allá. Estos son... archivos. Y aquí creo que tengo que quitarle ese datos de directorio porque yo no lo puse ahí. Ok, abre el archivo con un for, recorre cada una de las líneas e imprime la línea. Ok, y noten este argumento end que está con el print, que creo que no habíamos utilizado. Se lo voy a quitar de momento, nada más para que vean lo que sucede. Ahí está. Le agrega un cambio de línea extra después de cada una. Entonces, lo que estaba haciendo era con ese argumento diciéndole que al final no me ponga nada, o sea, que sustituya ese retorno de carro por un carácter vacío. Yo no sé si los que están usando Windows se les está comportando igual. En algún momento noté alguna diferencia en las plataformas, pero bueno, si les da ese problema de que les pone una línea más donde no la desean, entonces pueden utilizar este argumento. Recorre el archivo, imprime cada una de las líneas. Es la manera más sencilla. También podemos escribir y para eso abrimos el archivo en modo W y con la función, con el método write de los archivos, entonces le decimos qué es lo que queremos escribir, el contenido de la línea y yo le estoy agregando ese carácter especial, el \n, la barra invertida con la n, para que haga el cambio de línea. Ok, vamos a probarlo. Ok, le quito el directorio y me va a quedar un archivo que se va a llamar archivo nuevo.csv con 3 líneas. Vamos a ver. Archivo nuevo, aquí está. Ahí están las 3 líneas. Ok, esa es de las maneras más básicas de manejar archivos. Vamos a ver el caso de los CSV. Como ustedes saben, esos son comas, separated values, valores separados por comas, que a veces no necesariamente son comas, pueden ser puntos y comas o tabuladores o alguna otra cosa. Esto es un formato, si así se le puede llamar, que está como medio estandarizado. Eh, Creo que en las organizaciones que se encarga de esto, como ANSI, hizo algo hay, pero mucho es de facto. Bueno, ¿qué es lo que se encuentra uno? La primera línea usualmente tiene los nombres de las columnas, pero a veces no está, ¿verdad? Y eso sí que es un problema. El separador de las columnas no siempre es coma, puede ser alguno de esos que estaba mencionando, en realidad puede ser cualquier cosa. A veces las columnas de texto pueden ir encerradas entre comillas, eso es para evitar el problema de que, por ejemplo, haya una coma dentro de un campo, entonces se confunda a la hora de separarlos.
Y lo del conjunto de caracteres, o sea, si es un TF8 o si es alguna otra cosa, a veces da problemas también. Bueno, esas son algunas de las situaciones que uno se encuentra cuando trabaja con archivos CSV. Bueno, como son un método para intercambiar datos bastante común, en Python tenemos este módulo que se llama CSV, que nos provee una serie de funciones especiales para leer ese tipo de archivos, para trabajar en general ese tipo de archivos. Entonces, importamos el módulo CSV, no tenemos que instalarlo, ya viene listo, y abrimos el archivo de nuestro interés con el open y dentro del with. Ok, y aquí eso lo asignamos a una variable que muchas veces se llama un file handler, como un manejador de archivo. Bueno, como esto es un CSV, entonces podemos utilizar las clases de CSV, en este caso una que se llama reader, que lo que me va a permitir es no solamente leer las líneas, sino poder acceder por separado a las diferentes columnas que representan los campos de esas líneas. Ok, aquí tengo entonces un par de for anidados. Bueno, primero abro, por supuesto, uso el reader y empiezo a recorrer las líneas y luego, para cada una de las líneas, imprimo la columna. Voy a correr aquí por partes. Entonces le voy a quitar esto, la última parte, el último for, para que recorra las líneas. ¿Y qué pasó aquí? No existe datos. Directorio datos. Ok, ahí me imprimió las líneas. Y vean cómo me las imprime. Me las imprime como si fueran listas. Y cada elemento, cada valor que está separado por coma en la línea viene siendo como un ítem de la lista. Ok, entonces yo puedo acceder a esos ítems ya sea con un iterador y también mediante especificando el índice, la posición de cada valor. Bueno, aquí simplemente estoy iterando sobre cada uno, sobre cada línea y desplegando de manera vertical el, el valor de cada uno de esos campos de datos. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, writer es lo mismo, solo que es para escribir, el write row. Entonces puedo escribir en una posición en particular. Como les decía, no creo que nosotros aquí tengamos que manejar archivos a un nivel así tan detallado. Pero, por ejemplo, voy a pasarme brevemente a la clase de la lección que viene, al texto de la lección que viene, cuando veamos Fiona y Shapely, que ya son bibliotecas para manejar datos geoespaciales. Aquí lo estamos haciendo con cierto nivel de detalle que nos permite manejar registro por registro del conjunto de datos, que es algo que no podemos hacer, por ejemplo, con los utilitarios de línea de comando de GDAL que estuvimos empleando. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a trabajar con uno de los ejemplos que hemos venido usando, el de los registros de presencia de murciélagos, para ver cuántas especies hay en cada área protegida en este caso. Ok, entonces aquí, digamos, bueno, bajamos todo de un WFS y abrimos, en este caso, una estructura que se llama collection, que es como un archivo. Bueno, aquí estamos abriendo, de hecho, un CSV y con el lector, entonces empezamos a iterar para meter, insertar esos valores en un geopackage. Estamos pasando de un CSV a un geopackage. Pero bueno, eso lo dejo para la próxima lección. Pueden ir viendo aquí más o menos lo que vamos a hacer. No me voy a detener mucho en estas bibliotecas Fiona y Shapely porque inmediatamente ya la próxima semana vamos a ver GeoPandas, que nos permite hacer esto de manera más fácil, pero para
para seguir adecuadamente ahí la curva de aprendizaje y para que conozcan esta opción que en algún caso puede ser útil también. ¿Preguntas? No, fácil, el Python. Sí, la verdad Ok. está muy útil. Eso de CSV está muy útil. Perdón, no te escuché. ¿CSV? Que eso de CSV está muy útil. Ah, ok. Sí, se usan mucho. Y nosotros los vamos a usar bastante, de hecho, en todo el curso. Si no hay preguntas, entonces terminamos aquí y nos vemos el jueves. Por favor, vean lo que ya hay sobre Fiona y Shapley y los enlaces a estas iniciativas con la documentación. Bueno, muchas gracias. Ok, profe, gracias. Gracias, Nos Gracias, vemos. profe. Hasta luego, gracias. Gracias.